Vamos a arrancar con la última clase, que es de interacciones bióticas sobre organismos benéficos. ¿Qué organismos benéficos conocen? La mariquita, la abeja. La Los mariquita, polinizadores, sí. Bueno, sí, ¿qué bueno. beneficio le da a la planta? Se come los pulgones. Los rizomas. Bueno, en el caso de, de la vaquita de San Antonio y las mariquitas, se comen los pulgones, al caso de las abejas ayudan a polinizar, O sea, y bueno, ahí comen va a haber marina. depredadores herbívoros, Sí, en este caso. Sí. ¿Quién más decía por ahí? hablaba Marina. Hay bacterias nitrificantes, los rizomas también. Bacterias nitrificantes, rizomas. El rizobacter. Rizomas no, rizomas, rhizobium, bacterias. Rhizobium, ¿eso? Sí, no recuerdo bien, rizobacter, creo. Rizobacter. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguno más? Las micorrizas. Micorrizas, por ejemplo. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a arrancar con estos últimos que nombraron, que tienen relaciones simbióticas con las plantas, ¿sí? Cuando es una relación simbiótica, ambos organismos obtienen algún beneficio de esa relación. Entonces, vamos a empezar hablando de Rhizobium, ¿sí? Vamos a ver principalmente a los Rhizobium o rhizobios, a las micorrizas y los endofitos, que son menos conocidos probablemente, pero también tienen relaciones simbióticas, establecen relaciones simbióticas que favorece en algo a las plantas, y las plantas le dan algún tipo también de beneficio. Hay distintos beneficios que puede haber en estas relaciones, que tienen que ver con la provisión, la protección y la tolerancia. Y vamos a ver que a veces se conocen exactamente o se conoce bastante, por lo menos, de qué es cuál es el beneficio de cada parte, y a veces no tanto, pero se presupone que algún beneficio tiene que haber, porque si no, esa relación simbiótica no se establecería probablemente, ¿sí? Entonces, estas simbiosis, que son mutualistas, ¿sí?, tienen beneficios para ambos integrantes, que puede ser alguna de estas cosas. Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Los rhizobium o rhizobios, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Fijan nitrógeno atmosférico y obtienen energía que necesitan ellos por medio de la planta. Eso sería la... ¿Qué es lo que obtienen de las plantas? Eh, Exactamente. Sí, azúcares. Azúcares, los fotoasimilados. Y también protección, de algún modo, porque viven dentro, forman nódulos, en el caso de los rhizobios, nódulos que están como adheridos a las raíces, ¿sí? Eso les genera también una protección a las bacterias. La fijación de nitrógeno, hay algunas bacterias que son de vida libre, que fijan nitrógeno atmosférico, pero son, la verdad, pocas, porque la fijación de nitrógeno es muy costosa. Fijar nitrógeno atmosférico es energéticamente muy costoso. Entonces, estas bacterias logran fijar el nitrógeno gracias a que consumen azúcares que producen las plantas. Entonces, por eso se establece, ¿sí?, o se cree que por eso se estableció tan efectiva, tan exitosamente esta relación simbiótica. Los rhizobios no establecen
simbiosis con cualquier planta, sino con las leguminosas nada más. Solo las leguminosas tienen estos nódulos con distintos tipos. Hay distintos tipos de bacterias, hay un montón de bacterias distintas de Rhizobium y varias varias o distintas especies pueden o no establecer con distintas leguminosas, pero siempre son con leguminosas, ¿sí? Después hay otros ejemplos de especies que también fijan nitrógeno atmosférico, como son, por ejemplo, la simbiosis con actinomicetos de Frankia, que tienen algunos árboles y arbustos, y algunas gimnos o el helecho de soya que tiene cianobacterias, que también, pero convengamos que las fijadoras más conocidas, sí, la simbiosis más conocida tiene que ver con Rhizobium. Acá tienen, por ejemplo, la cantidad de todas las especies, ¿sí? De tipos por lo menos del género o de la clase de Rhizobium. Son un montón, ¿sí? ¿Cuál es la principal función que realizan las bacterias? Entonces, la de fijación de nitrógeno atmosférico, ¿sí? Como es tan costosa, es necesario que tengan una fuente de energía también que le pueda dar, que sea energéticamente muy aprovechable. Los azúcares que generan las plantas son energéticamente hablando muy beneficiosos. Entonces las bacterias tienen una especie de feedback entre cuánto consumen. Hay como una especie de regulación, ¿sí? Cuando ocurre la fijación, entre cuánto consumen de los azúcares y cuánto nitrógeno proveen las bacterias. Entonces hay una regulación bastante estricta, digamos, de la nodulación que ocurre en las raíces. ¿Por qué? Porque si hay un exceso de nodulación, un exceso de bacterias, podría llegar a ser perjudicial para las plantas, perder tantos azúcares. Entonces es algo que es una relación que está en simbiosis, pero que está altamente regulada, ¿sí? Cuando se muere la planta, los Rhizobium son liberados al suelo. Entonces hay una especie de transmisión horizontal de estas bacterias una vez que muere la planta. Los Rhizobium quedan en el suelo y después de algún modo tienen que esperar a que aparezca otra leguminosa para volver a hacer simbiosis. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurren los nódulos estos, ¿sí? Que son los simbiosomas, reciben, fíjense, los azúcares, vienen por el floema, ¿sí? Acuérdense que los azúcares, los fotoasimilados, se producen en las hojas, ¿sí? Y se acuerdan que las hojas son fuentes de fotoasimilados y los destinos eran muy variados en una planta. Teníamos hojas jóvenes, el ápice, frutos, flores, y las raíces y los tallos también son destinos de fotoasimilados. Bueno, los fotoasimilados que van a parar a la raíz, ¿sí? Parte de esos fotoasimilados van hacia estas bacterias que están en los nódulos y
y entonces las bacterias se alimentan de algún modo de esos azúcares y obtienen ahí la energía necesaria, el ATP necesario para poder fijar el nitrógeno. Parte de ese nitrógeno fijado se convierte en amonio y aminoácidos también, que van al xilema y se distribuyen hacia toda la planta, ¿sí? Entonces, esta simbiosis le genera muchas ventajas a ambos, ¿sí? Tanto a la bacteria como a la planta. Hay distintos tipos de rizobios y distintos tipos de nódulos también, ¿sí? Hay nódulos que son más determinados, que son así como unas bolitas, no sé si alguna vez vieron. Sí, de color rosa, lo de la soja. De color rojizo, cuando rojizo, son a veces cuando son bolitas, antiguos. o los que son los de los tréboles o alfalfa, que se llaman indeterminados, que son más rojizos pero son con esta forma. Acá en la foto de la raíz no sé si se ve muy bien, pero nada, son distintos tipos de nódulos, ¿sí? Estos nódulos son una masa de células que tienen estas las células, ¿sí? Estas simbiosomas, que son como células vegetales, pero con la bacteria en simbiosis, ¿sí? Eso es el nódulo, ¿sí? El nódulo en realidad tiene cientos de estas simbiosomas, ¿sí? Acá también, ¿sí? Hay cientos de esas simbiosomas. La nodulación tiene una especie de autorregulación. Se cree de algún modo que hay que existe una señal sistémica entre las raíces y la parte aérea que está mediada por el jasmónico. No sé si pudieron escuchar las clases pasadas. ¿Alguno se acuerda lo que es el ácido jasmónico? Nadie. Creo que se le suele poner ja. No, ni idea. El ácido jasmónico es una hormona, ¿sí? Es una de las hormonas, traten de verlas las clases, es una de las hormonas de defensa de las plantas. Cuando las plantas... Cuando entran en contacto con las micorrizas, ¿no? Ahora es vamos como a ver algo de micorrizas, pero en realidad el jasmónico... Cuando hay un hongo patógeno, cuando hay, digamos, sí, hay como una señal y empieza a producirse, ¿no? Algo así era. Sí. Cuando hay una infección por patógenos o por herbívoros, se dispara una respuesta sistémica de defensa, ¿sí? Fíjense, escuchen las clases, hay respuesta constitutiva y después hay respuestas que se llaman inducidas. Las inducidas siempre participan hormonas, el ácido salicílico y el ácido jasmónico o jasmonato, hay distintas formas de decir, pero es todo lo mismo, son las principales hormonas de defensa. Bueno, en esta regulación de la nodulación también participa el ácido jasmónico, porque de algún modo, si bien la simbiosis con las bacterias es una relación mutualista en donde se beneficia la planta, es igual una bacteria que está ingresando a la planta. Entonces hay una especie de regulación de la nodulación, por esto que yo les decía, si hay muchísima nodulación, ¿sí? Las bacterias tratan de inducir más nodulación, pero la planta regula un poco eso, ¿sí? Mediante el ácido jasmónico también, inhibiendo un poco la nodulación y se va autorregulando, ¿sí? Porque si se descontrolara la nodulación y se llena de bacterias, bueno, podría terminar siendo perjudicial para la planta. Entonces, tiene que haber una regulación, un balance de cuánta nodulación hay en las raíces, y eso tiene que ver con las hormonas que son de defensa, ¿sí? Si uno piensa en la evolución,
probablemente estas bacterias inicialmente eran patógenas de las plantas y en algún momento de la evolución se logró llegar a una relación simbiótica, pero de algún modo sigue despertando un montón de señales que inducen una respuesta. Ahora no es una respuesta de defensa, la planta no se defiende contra Rhizobium porque se logró en millones de años lograr una simbiosis, pero sí se regula y se cree que en parte se regula utilizando esa relación o utilizando ese sistema de defensa que existe en las plantas. Con las micorrizas ahora vamos a ver que también se encontró algo bastante similar. Entonces, esa nodulación tiene, ¿sí?, cierta regulación, que es importante. ¿El jasmonato no es el que activa las defensinas? Pregunto, porque... Se puede activar defensinas. Defensinas son un tipo de moléculas de defensa, pero el jasmónico activa un montón de cosas, no solo eso. Claro, porque tengo entendido que, digamos, como que activa los genes que producen las proteínas que dan lugar a las defensinas, digamos. O sea, es como un... El jasmónico es una hormona y lo que hace es activa la vía de señalización de un conjunto bastante grande de moléculas de defensa. Tiene que ver con la producción de volátiles, tiene que ver con la producción de... depende del tipo de organismo que sea el que está atacando, pero tiene que ver con un montón de proteínas y de cosas que produce defensa de las plantas. Defensina es un tipo, pero hay un montón, no solo eso. Ok. Hay un montón. Son las respuestas, las inducidas, ¿sí? Claro, sí, por eso. De escuchar la clase de herbivoría y la de patógena, porque es importante toda esa parte. Las respuestas constitutivas son las que la planta tiene por default, digamos. Las plantas, qué sé yo, tienen pelos, tricomas, a veces tienen algunas toxinas, algunos compuestos que los produce constitutivamente, ¿sí? Por eso se dice que son constitutivas, que siempre los tiene. Pero cuando aparece el ataque de un patógeno, se libera una respuesta que es lo que se llama la respuesta inducida y ahí aparecen un montón de respuestas de defensa, pero que son inducidas. ¿Cómo se inducen? Siempre hay una hormona ahí que está induciendo todas esas respuestas. Cuando en algunos casos esa respuesta es inducida por jasmónico, en otros casos la respuesta es inducida por ácido salicílico o también a veces el etileno, ¿sí? Muchas veces es más de una hormona la que participa, no solo una, en la respuesta, pero siempre todo lo que es la respuesta sistémica siempre tiene alguna hormona involucrada, porque las hormonas viajan fácilmente, se producen en donde está siendo atacada en el órgano donde está siendo atacada la planta y va hacia el floema y por el floema se distribuye al resto de la planta. Entonces así se logra una respuesta claro, sistémica, ¿sí? Entonces en este caso es el jasmónico el que participa también de esta regulación de la nodulación. Bueno, las micorrizas, ¿qué son las micorrizas? ¿Alguien sabe lo que son? Es la relación simbiótica entre un hongo y la planta. Sí, las micorrizas en sí son los hongos, son hongos. Y
y hay la relación simbiótica y generan una relación simbiótica, ¿sí? No son, de vuelta, no son hongos patógenos en este caso, como se vio en la clase anterior, sino que son hongos que también tienen una relación mutualista. Hay distintos tipos de simbiosis. Unas son ectomicorrizas, que los hongos no entran adentro de las células, sino que las hifas quedan rodeando las raíces, y después están las endomicorrizas, en donde sí penetran dentro de las células, en la epidermis y en la corteza de la raíz. A ver, creo que hay otros dibujitos que están mejores. Bueno, acá. Estas, por ejemplo, son endomicorrizas, ¿sí? Ingresan acá estaban. Estas son ectomicorrizas y estas son endomicorrizas, ¿sí? Arbusculares, se les suele llamar también. Forman arbúsculos. ¿Cuáles son las ventajas que obtienen las plantas de una micorriza, por ejemplo? O que conozcan. ¿Conocen ventajas de plantas con micorrizas? Y bueno, dan respuesta también a defensas, digamos, el etileno, en el que vimos el ácido jasmónico también. Es digamos, es algo también inducido directamente, porque también teníamos todo lo que eran defensas indirectas, pero esta es una defensa directa. Igual que habíamos visto con esto de poder regular la producción de nódulos en las raíces. Pero bueno, acá es con otra función, que bueno, ahora usted seguro lo va a explicar. Sí. No, está perfecto. En la nodulación, el jasmónico lo que estaría haciendo es regular que no crezcan de más los nódulos. Acá con los hongos micorríticos, lo que se cree, porque también hay mucho de estos que se está estudiando ahora, pero lo que se ha ido encontrando en varios estudios es que las defensas de la planta están más, o las plantas están como más alertas, ¿sí? Son más resistentes a varios patógenos, y en parte tiene que ver con que las hormonas de defensa, como decíamos hoy, el jasmónico, el etileno, el ácido salicílico, están como un poco inducidos por las micorrizas, ¿sí? No están del todo inducidos porque, de vuelta, no es un hongo que sea patógeno, pero un poco sí se inducen estas hormonas, ¿sí? Y eso permite entonces que si aparece algún patógeno, la respuesta frente a ese patógeno sea mucho más rápida y más eficiente, ¿sí? Es lo que se llama priming, esa respuesta. Priming se le dice en realidad a que la interacción con las micorrizas un poco aumentan los niveles de estas hormonas, y entonces quedan ya con esa especie de defensa como más preparada, ¿sí? Y pueden hacer una respuesta mucho más rápida y eficiente a los patógenos. Y otra de las ventajas o de los beneficios que obtienen las plantas, ¿cuáles son? ¿Saben? Mayor absorción de nutrientes. La de los nutrientes, sí, es una de las que más se conoce, la que tienen capaz más datos. Aumenta mucho la absorción de ciertos nutrientes. La exploración, ¿no? La exploración, entre otras cosas, o sea, las micorrizas son hongos, las hifas de los hongos pueden abarcar muchísimo terreno del suelo. Entonces, de algún modo lograrían las plantas, ¿sí? Absorber
nutrientes que están mucho más lejos, ¿sí? Y además, por otro lado, también ayudan a la absorción de ciertos nutrientes que suelen estar menos disponibles para las plantas. Hay distintos ejemplos, ¿sí? No es que se conoce un montón de todos, pero y no todas las micorrizas mejoran la absorción de todos los nutrientes o del mismo nutriente siempre, ¿sí? Hay ejemplos de distintos tipos de relaciones micorríticas que generan, o por lo menos que se sepan, que generan ciertos beneficios y capaz otros no tanto. La cuestión es que estos hongos exploran mucho más, ¿sí? Más suelo que lo que pueden explorar las raíces. También se asocian a familias a distintos tipos de plantas, ¿sí? No es como Rhizobium, que eran solo de las leguminosas. Las micorrizas se asocian a un montón de plantas distintas, son generalistas estos hongos, no son específicos de ciertas especies, y entonces se favorece mucho la transferencia de nutrientes. Y muchas veces también hay varias cuestiones que tienen que ver con estudios que también hay señales que se pueden transmitir entre plantas a través de estas conexiones de micorrizas. Todo esto igual está bastante en estudio porque no hace tanto que se sabe. Es relativamente poco el tiempo que hace que se están estudiando estas relaciones micorrízicas y si bien se sabe bastante, no es tan fácil, ¿sí? Estudiar qué tipo de hongos hay, cuándo se establece más que otras situaciones. Todavía hay bastantes huecos en esto. El fósforo, por ejemplo, es uno de los nutrientes que muchas veces mejora bastante, ¿sí? El zinc es otro, pero el nitrógeno, por ejemplo, no suele verse un aumento de absorción de nitrógeno, pero a veces se ha visto. Digo, es medio una mezcla de cosas eso. La cuestión es que la asociación esta tiene entonces, por lo que se conoce, dos grandes beneficios para la planta. Una tiene que ver con la absorción de nutrientes, de ciertos nutrientes, y la otra tiene que ver con esta respuesta mejorada frente al ataque de patógenos, ¿sí? Tienen mayor resistencia las plantas que tienen relaciones simbióticas con estas micorrizas. Acá están los ejemplos, ¿ven? Las sectomicorrizas crecen, pueden entrar al apoplasto, pero se quedan ahí, ¿sí? No entran nunca dentro de las células. Y estas, las endomicorrizas o las micorrizas arbusculares, sí forman estas que se llaman como arbúsculos adentro de las células, de la raíz. Profesora, consulta. Los hongos externos también, esos los que vemos abajo de los árboles. No, ¿cuáles? ¿Los que son tipo honguito, ponele? Sí. No, eso no. Esos no son micorrizas. No, las micorrizas se ven así cuando se explora el suelo, sí. Así, se ve más así. Uh-huh. No. Gracias. Y a veces no se ven tan fácilmente. A veces hay
Depende cuánta interacción haya. Se ve mejor o peor, ¿sí? Pero sí. ¿Qué es lo que de algún modo obtienen el hongo? ¿El hongo qué obtiene también? ¿Cuál es el beneficio de los hongos? Y también el alimento, porque ellos no fotosintetizan. También azúcares, ¿sí? También obtienen azúcares. Hay una especie de pasaje, ¿sí? Acá está el ejemplo de las endomicorrizas, pero los insectos también. Entonces también obtienen azúcares de las plantas. Entonces también se alimentan y por eso es que se llegó a esta relación simbiótica, ¿sí? Esto es el priming, que es lo que le hablaba hoy, que entonces cuando ingresa, ¿sí? Cuando se genera esa relación simbiótica, hay una especie de respuesta que se desencadena, ¿sí? Una respuesta leve, tenua, ¿sí? Pero que ya produce un aumento de las hormonas de defensa, ¿sí? Jasmónico, salicílico, etileno. Cuando viene un patógeno, esas respuestas se vieron que son mucho más rápidas. O sea, las respuestas que son inducidas por estas hormonas son mucho más rápidas en plantas que tienen micorrizas que en plantas que no tienen micorrizas. Esto es lo que se llama priming, ¿sí? Que es esa resistencia sistémica inducida que aumenta niveles de jasmónico, también de etileno y de salicílico, ¿sí? Entonces es esa mayor defensa que le aporta esta relación simbiótica a las plantas, no porque los hongos produzcan algo en sí, sino que sino que por la interacción con los hongos en la planta se producen estas hormonas de defensa, ¿sí? ¿Se entiende? No es el hongo que le esté dando, no es que el hongo le da alguna enzima, alguna toxina, por ejemplo, a la planta para que se pueda defender de algún bicho, sino que lo que hace es que cuando se establece la relación simbiótica, lo que ocurre en la planta es que parte de este establecimiento prende como de algún modo un poco esas defensas y entonces están mucho más preparadas frente a un posible ataque de patógenos. Y por último, la última relación simbiótica que vamos a ver es la de los endofitos. No sé si escucharon hablar alguna vez de endofitos o endófitos. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta de las micorrizas? En la filmina anterior, la otra, decía una parte de invaginación. O sea, el micelio, sí, Sí. el micelio entraría y la invaginación sería con las células de la planta, digamos. O sea, ahí estaría la simbiosis. ¿Cuáles serían las partes como que se conectan, por así decirlo? Porque sé que algunas... El hongo en sí no entra dentro del citoplasma, porque fíjate, siempre te queda una membrana, ¿sí? Te queda una doble membrana, como una cuádruple, porque tenés la doble membrana de la célula de la planta, ¿sí? Y tenés la membrana del hongo, ¿sí? Pero lo que tenés son transportadores que permiten el intercambio con los azúcares. O sea, Okay. Azúcares y los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes que absorbe el hongo, la hifa, viaja y llega hasta la planta, pero tiene que pasar hacia el citoplasma y eso es mediante transporte, ¿sí? Acá no están dibujados los transportes, pero tiene que haber para que haya un flujo entre el patógeno, no es un patógeno, entre el hongo y la célula de la planta, tiene que haber transportadores que atraviesen estas membranas y que permitan ese intercambio. Ok.
Gracias, profe. Acá va a haber transportadores de sacarosa que ingresan sacarosa, ¿sí? Y va a haber transportadores que sacan, ¿sí? O que permiten que los nutrientes ingresen a la célula de la planta, ¿sí? Ujú. Sí, Eso digamos, no es algo que esté dibujado acá, pero es algo que tiene que ocurrir. Incluso también ocurren con las que no entran, ¿sí? Con estas ectomicorrizas también pasa eso. De la célula del hongo sale hacia el apoplasto y después, bueno, del apoplasto ingresan a la célula de la planta los nutrientes y al revés, los azúcares salen al apoplasto y ingresan al hongo, ¿sí? Son dos formas distintas, ¿sí? De establecer este tipo de simbiosis, pero en ambos tiene que ocurrir ese flujo de nutrientes para un lado y fotoasimilado, si queremos decir, para el otro, ¿sí? Pero sí, o sea, no está acá explicitado y no están dibujados los transportadores, pero esto tiene que estar lleno de transportadores, ¿sí? Para que pueda ocurrir el intercambio. ok. Gracias, profe. Nada. Endófitos, ¿escucharon hablar alguna vez? Estos son bastante menos conocidos. No. No. Y de hecho se sabe bastante menos, ¿sí? Van saliendo cada vez más trabajos, pero se sabe mucho menos de los endófitos que de micorrizas, por ejemplo, ¿sí? Pero se encontraron, ya se han encontrado muchos, se han hecho varios estudios. Estos pueden ser hongos o pueden ser bacterias, ¿sí? Que durante una parte o todo el ciclo de vida están viviendo en los tejidos vegetales, ¿sí? Pero causan lo que se llama infecciones asintomáticas dentro del tejido, ¿sí? Las micorrizas, por ejemplo, no son endófitos porque las micorrizas deforman un poco la raíz, ¿sí? Igual que los rhizobium, ¿sí? Los rhizobium deforman porque forman esos nódulos, tienen síntomas. La infección con los hongos también tiene un síntoma, ¿sí? Porque como las hifas se meten en la raíz se deforma un poco. Acá no. Acá uno, si lo ve a simple vista, no le ve ningún síntoma al tejido vegetal. Cuando uno mira al microscopio, ahí encuentra, ¿sí? que están estos bichos ahí viviendo en general en el espacio apoplástico, ¿sí? En el apoplasto entre las células. ¿Qué es lo que generan, por ejemplo, los hongos endófitos? ¿Sí? ¿Qué obtienen de las plantas? Bueno, hospedaje, alimento, protección de algún modo, ¿sí? Medio un poco lo mismo que las otras relaciones simbióticas que vimos. ¿Qué es lo que obtienen las plantas? Bueno, acá hay como una mezcla hay una diversidad de cosas que se han ido encontrando. En algunos casos se vio que las relaciones con endofitos aumentan la biomasa de las plantas. Hay otros casos en donde aumentan la resistencia a sequías o metabolitos generan metabolitos secundarios que son tóxicos para depredadores o metabolitos secundarios contra hongos patógenos. Entonces estas dos cosas vendrían a ser también que aportan en defensa para la planta, ¿sí? Hay unos endofitos que se han encontrado que están en gramíneas, en los pastos, que le dan bastante defensa contra herbívoros, ¿sí? Hay un montón de estudios más nuevos que están encontrando distintas cosas, pero de vuelta, esto de los endofitos no es algo tan conocido y en muchos casos se han encontrado estos
estas bacterias o hongos que viven dentro de la planta, que no le generan un síntoma, pero que no se sabe muy bien qué efecto tiene sobre la planta, ¿sí? Que si tiene algún efecto positivo o no en el crecimiento de la planta. Se han ido estudiando algunas cosas. Profe, Sí. yo leí que se usaban también en fitorremediación. En suelos que están contaminados también se pueden utilizar, pero eso ya es algo medio como que... bueno. ¿Pero qué sería lo que se usa? Sí, no, se usan para justamente todo lo que es la protección, o deben ser que absorben ciertos compuestos que son contaminantes. ¿Pero se Y usan plantas con endofitos no, yo he encontrado que eran en suelos xenobióticos, se usaba lo que era para lo que era la fitorremediación. Pero eso no sé bien cómo era, por eso. No sé si usted lo leyó. No vi, porque ahí tendría que estar Porque lo de la biomasa, todo eso era como que sí, que mejoraba la habilidad, digamos, un poco competitiva en la planta, pero... Puede ser que... si encuentro algo así más científico, se lo paso. Dale, sí. Porque cada vez es todo nuevo. Puede Porque ser que le dé más resistencia a las plantas. y porque se usan ciertas bacterias o ciertos microorganismos para lo que es remediación, todo así cuando hay suelos contaminados, pero no había escuchado. Sí se usan, yo lo que conozco que se usan son de vida libre, no en simbiosis Claro, con las plantas. sí, pero no en simbiosis, claro. Pero podrías ver en simbiosis con las plantas que le generen más resistencia. No conozco el caso, pero puede ser, sí. Muchas veces también en las rotaciones de distintos tipos de cultivo también se van generando distintas interacciones, ¿sí? Entonces rotar, por ejemplo, con leguminosas que tienen rhizobium o con plantas que tienen endofitos mejora mucho el manejo de los suelos también. Las micorrizas también, acá están más o menos ahí dibujadas. Entonces, muchas veces utilizar estos microorganismos sí permiten potenciar mucho la remediación. Bueno, más que la remediación, no tanto como la remediación, sino como un buen manejo del suelo, mejora mucho cuando se tiene en cuenta todo el ecosistema que está ahí en el suelo, no solo las plantas, ¿sí? Y ciertas rotaciones también permiten mejorar la proliferación de estas relaciones simbióticas, ¿sí? Bueno, hoy cuando le pregunté por organismos benéficos, ¿sí? Me habían dicho, me habían hablado de acá, de las mariquitas, ¿no? Este es otro tipo de relaciones benéficas que existen, que ya no tiene que ver con esta simbiosis, ¿sí? Pero sí son relaciones mutualistas, de algún modo. Y podemos tener, por ejemplo, muchos insectos, ¿sí? Que son lo que nosotros consideramos benéficos para las plantas o para los sistemas agrícolas, que nos permiten hacer lo que se llama o manejo agroecológico de plagas o un manejo integrado de plagas, ¿sí? Que son insectos que son predadores de herbívoros, por ejemplo, de plantas, ¿sí? Y entonces son utilizados muchas veces como control biológico, ¿sí? Se utiliza estas interacciones para controlar plagas de las plantas.
Hay distintos tipos de control biológico, puede ser aumentativo, ¿sí? Que es el que se usa muchas veces en los invernaderos, ¿sí? Que es liberar cada tanto a estos controladores biológicos, ¿sí? Para controlar las plagas dentro de un invernáculo. La ventaja que tiene esto es que uno evita usar agroquímicos, ¿sí? Y tiene resultados más o menos rápidos, pero la desventaja que tiene es que depende de un insumo, ¿sí? Porque lo que hacen en esos invernáculos, lo que hace el productor es comprar, en vez de comprar un insumo, un agroquímico, está comprando un control biológico, ¿sí? Están comprando algún bicho que le va a ayudar a eliminar una plaga. Entonces, de algún modo, hay una sustitución de insumos, ¿sí? Existe otro control biológico que es por conservación, que es tratar de modificar el ambiente para proveer hábitat y recursos ¿a quién? A estos depredadores de plagas, ¿sí? Es bastante más difícil de hacer, ¿sí? Sobre todo si uno quiere hacerlo en un invernáculo es difícil, tal vez un poco más sencillo en sistemas abiertos, pero de todos modos no es tan sencillo, ¿sí? Hace falta tener personal calificado, esperar un cierto tiempo, porque no es algo que ocurre rápidamente, pero cuando se logra armar bien, es probablemente una de las formas más ideales para controlar a las plagas, ¿sí? Evitar, digamos, es convivir de algún modo con el depredador, ¿sí? O con el herbívoro. No lo eliminás del todo, pero lo mantenés a raya, dándole o manteniendo a los predadores en el mismo hábitat, ¿sí? Lo que evita eso es que el herbívoro se convierta en plaga. Acá hay algunos ejemplos, no sé si conocen a estos, varios de estos son conocidos. En Carcia, no sé si la vieron, es una avispita. Es una avispita, sí, que parasita a los áfidos, al pulgón. Aphidius también sirve para la mosca blanca. Y lo que hacen es parasitar y después queda así, el pulgón queda momificado. No sé si alguna vez lo vieron. En el caso de la avispita, ponen huevo adentro del pulgón y digamos, se va desarrollando. Sí. Es como que lo usa como una incubadora. Y el pulgón que pasa de estar verde, lo vimos en otra materia, la clara. Y bueno, pasa de estar de color verde a un color marroncito y es más inmóvil, no se mueve tanto. Y así puedes darte cuenta. Está muerto ya, después el pulgón. Sí, después. Uno ya lo ve así, tipo la momia del pulgón. Sí, sí. La larvita que le dejó el Aphidius ya se alimentó del pulgón y queda ahí así marroncito. Pero a veces se ve, no sé si lo vieron alguna vez, a veces se ven algunas verdes y algunas ya momificadas, y ahí, bueno, si dejan van a terminar todas. Probablemente. Todo depende de que haya aparecido o no el depredador. Después está esta que parece una abeja, no sé si la vieron, como una abejita chiquita, pero es una mosca, sí. Pero parece una abejita, Sylphidae, que tiene además es polinizadora también. No solo que se alimenta que las larvas de la mosca esta se alimentan de varios insectos, sino que además polinizan, ¿sí?
Acá está la larvita comiéndose un pulgón, por ejemplo. Entonces es el estadio de... esto es importante también. Muchas veces los insectos pueden ser benéficos o perjudiciales siempre desde nuestro punto de vista, ¿no? Para una planta, según el estadio, ¿sí? Hay estadios que son totalmente inofensivos y en general es algún estadio el que es perjudicial, o si es una planta, es un bicho que es benéfico, o algún estadio que es benéfico, ¿sí? En el caso de Syrphidae tenemos dos estadios benéficos, ¿sí? Las larvas son benéficas porque se morfan algunos herbívoros, y después el adulto poliniza también, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos doble beneficio. Doble de beneficios. Doble beneficio, sí. Después están acá las vaquitas coccinélidos, que también son predadores de pulgones, ¿sí? De ácaros, de larvas de moscas, son predadores de varios. También estos son los distintos estados larvales que tiene, y este suele ser uno de los más depredadores. No tanto el adulto no es tan predador como sus estados larvarios, ¿sí? Creo que este o este son como los estadios más que más depredadores son, más voraces son. Pero bueno, uno tiene que dejar, siempre que los vea, dejarlos a todos porque son necesarios todos para volver a tener, ¿no? Después tenemos Orius, ¿sí? Estos también se pueden, estos son los que se suelen, muchos de estos se suelen comprar como insumos, que es lo que les decía hoy, ¿sí? Hay distintas empresas que los crían y los venden, ¿sí? Para control biológico. Entonces, Orius se suele vender para controlar los trips, Tupocoris para la mosca blanca, ¿sí? Y hay los Encarsia también, y Aphidius creo que también. Los sírfidos no sé si se consiguen tan fácil, pero Aphidius, Encarsia, Orius, Tupocoris suelen ser bichos que los venden, ¿sí? O que se los puede conseguir como controladores biológicos. Y hay varios invernáculos o gente que labura y hace algún control biológico de plagas usando estos bichos, que está mejor, digamos, que usar agroquímicos, ¿no? Si bien no sé si es el ideal, pero es mejor que usar agroquímicos, seguro va. Bueno, después entonces vimos relaciones benéficas que son simbióticas, mutualistas, relaciones benéficas porque son de insectos que son predadores de plagas. Y después tenemos también los polinizadores, ¿sí? Que son muy importantes para las plantas. Tenemos distintos tipos de polinizadores. Tenemos polinizadores que son más generalistas. ¿Cuáles serían generalistas? ¿Qué significa las abejas. generalistas? ¿Cómo? Las ovejas van a distintas flores. Las abejas, por ejemplo, que polinizan un montón de plantas distintas, ¿sí? Y después hay algunos que son especialistas, ¿sí? Que hay polinizadores que polinizan más bien ciertas plantas que solo tienen un tipo de polinizador, ¿sí? Son dos estrategias distintas, digamos, ¿sí? de sistemas de polinización.
no es que uno sea mejor que el otro, digamos, cada uno tiene su ventaja y su desventaja y los polinizadores coevolucionaron con las plantas, con la evolución hay una coevolución entre el polinizador y las plantas, y algunas coevolucionaron de una forma más así de especialistas y otras de una forma mucho más generalista, ¿sí? Acá hay un ejemplo de distintos tipos de polinizadores especialistas, ¿sí? De sistemas especialistas, y acá ejemplos de flores que son más generalistas, ¿sí? Acá tienen pájaros que polinizan, o también, no sé dónde es que se ve acá, pero hay, no sé si se ve por ahí, abejas que también pueden polinizar esta flor, ¿sí? Es muy distinto, ¿sí? Va desde un ave hasta una abeja. Estas, en cambio, son súper específicas, ¿sí? Ciertas mariposas polinizan ciertas flores. La interacción entre la planta y el polinizador también es una interacción mutualista, ¿sí? Las polinizadoras usan ciertas características de las flores, algunos es por el olor o la forma o el tamaño, por el color, que les sirve al polinizador para ubicar la fuente de polen y de néctar y para poder diferenciar las flores entre sí. Muchas veces en los sistemas que son más específicos, ¿sí? Entre polinizador y flor, ¿sí? O planta, como queramos decirle, es porque se logró una combinación muy específica de olor y de color y de morfología, que lo que hace muchas veces es restringir el acceso al néctar de un montón de polinizadores, y solo el que es especialista es el que logra acceder al néctar. Y a veces no es néctar, a veces hay algunas otras recompensas distintas que pueden ser a veces aceites o resinas, ¿sí? Entonces hay un montón de estímulos distintos, ¿sí? Algunas cosas tienen que ver con el color, ¿sí? Algunos polinizadores dependen o van a ciertos colores de flores. Otros tienen que ver con el olor, ¿sí? Hay distintos volátiles que atraen a distintos tipos de polinizadores, perdón. Hay terpenoides, bencenoides, ¿sí? Las rosas tienen mezclas de bencenoides y terpenoides, bastante particular. Algunos polinizan por engaño, ¿sí? No sé si vieron esta flor que está llena siempre de moscas, la estapelia, la flora, ¿no? ¿La vieron alguna vez? Sí, tiene feo olor, ¿no? Tiene feo olor. Tiene feo olor. Bueno, tiene el olor es como el olor medio parecido al de carne podrida, O podrido, sí. Bueno, es a propósito, ¿para qué? Para atraer a las moscas. A la mosca. Lo que pasa es que ahí es por engaño que se llama, ¿no? Porque la mosca va para buscar comida, ¿sí? Pensando que va a haber comida y no hay comida. Pero bueno, las engañan así y polinizan las moscas. Pero es por engaño, digamos, en este caso, ¿sí? No hay una recompensa real. No hay un néctar, ¿sí? Después, por ejemplo, muchos pájaros necesitan o polinizan flores con tubos largos, con colores más tirando al rojo, ¿sí? Estas flores en general producen néctar bastante abundante, ¿sí? Entonces suelen polinizar más por la forma y el color, ¿sí? No tanto por el olor, el colibrí o algunas aves.
Y después hay un montón de otros invertebrados más raros. ¿sí? Disculpe, yo no sé qué es antesis diurna. Antesis de floración. Ah, Floración ok. de día. Ah, está bien, Hay- está bien. Ah, porque tenemos, bueno, la dama de noche que tiene. Hay algunas pocas, pero algunas florecen de noche. Sí, la dama de noche. Sí. por ejemplo. Si no, en general, la gran mayoría son diurnas. Bueno, a veces está la flor y está abierta. No, hay varios cactus también que tienen floración nocturna. Entonces, si cuando son floraciones nocturnas, en general tiene un tipo de polinizador distinto. Las aves suelen ser polinizadoras de diurnas. Bueno, los murciélagos son de nocturno. Y algunas polillas, ¿no? ¿Cómo? Algunas polillas también de Y noche. algunas polillas también, sí, son de nocturnos. Después hay otros vertebrados más raros, ¿sí? Qué sé yo, acá hay un gecko que es polinizador de esta planta, lemures, ¿sí? Bueno, acá está el murciélago, que son súper, estos son como súper específicos, ¿sí? Especialistas. Pero bueno, un poco la idea de la clase de hoy era terminar viendo que hay distintas relaciones, ¿sí? La idea de estas últimas clases en realidad tiene que ver con cuáles son el tipo de interacción biótica, ¿sí? Porque todas las primeras clases de la materia estuvimos viendo más cuestiones que tenían que ver con el ambiente, ¿sí? Interacción entre el ambiente y las plantas, cómo las plantas crecen y se desarrollan, por ejemplo, según el estado hídrico del suelo, o con la temperatura, o con la luz, ¿sí? O con los nutrientes que haya en el suelo, o con si hay más o menos luz, si pueden hacer más o menos fotosíntesis, o si crecen más o crecen menos porque tienen respuestas de escape del sombreado, que ahí es un poco de interacción biótica, pero igual, crecimiento y el desarrollo de las plantas tiene mucho que ver con la interacción con el ambiente más abiótico, por decirlo de algún modo. Y la idea de estas últimas clases es estudiar un poco o ver medio un pantallazo de cuáles son las relaciones bióticas que se establecen con las plantas y otros organismos. En las clases pasadas se vio todas las interacciones que son, por lo menos desde nuestro punto de vista, más perjudiciales, ¿sí? Como es el ataque de herbívoros o de patógenos. Y la idea de hoy era terminar con las relaciones que son benéficas con otros organismos. Y entonces, recuerden, vimos las relaciones con Rhizobium, ¿sí? Que son los fijadores de nitrógeno, con micorrizas, con endófitos. Después vimos con predadores de plagas, ¿sí? Que son insectos benéficos para las plantas, pero no porque no es como un beneficio directo del insecto, sino que es un beneficio un poco más indirecto, porque es un predador de plagas, ¿sí? Ayuda o protege a la planta, pero porque el bicho no obtiene en ese caso una recompensa, ¿sí? Es una relación mutualista. Y después tenemos los polinizadores, que sí vuelven a tener una relación mutualista, porque la planta obtiene ser polinizada, cruzarse, a cambio le ofrece alguna recompensa al polinizador. Entonces el polinizador obtiene alguna recompensa, que puede ser por néctar, en general suele ser la obtención de néctar, a cambio de o en esa obtención del néctar termina polinizando las plantas, ¿sí? Con esto ya terminamos los contenidos. No sé si tienen alguna duda de esto en particular.